El orden del día, la agenda será, en primer lugar, vamos a hablar de cuáles son los desafíos del diagnóstico de máquinas. Quiero que sepan que la intención en un principio es que entremos un poco en el contexto de qué es lo que requiere y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos cuando abordamos el problema diagnóstico. En segundo lugar, hablaremos de qué herramientas hay disponibles hoy en día en torno a la cuarta revolución industrial para la industria precisamente. Esta última revolución de la que ya posiblemente salgamos en unos años porque ya se vino la quinta, ofrece herramientas para todo tipo de nichos y en industria quiero que hablemos un poco de cuáles son esos pilares fundamentales en los que nos podemos apoyar para entrar en esta ola de la digitalización. En tercer lugar, abordaremos, o mejor dicho, vamos a plantear una tesis sobre cómo abordar el problema diagnóstico en Industria 4.0. Como cuarto, empezaremos a hablar de, en medio de nuestra investigación, cuáles fueron las alternativas que decidimos explorar al aprendizaje de máquina. Yo sé que muchos de ustedes están muy familiarizados con los términos de la industria 4.0 sobre todo en la aplicación en inteligencia artificial. Hoy en día se volvió, no sé si llamarlo así, no sé si sea correcto llamarlo un cliché, pero sí una moda, hablar de machine learning, hablar de redes neuronales, hablar de muchas herramientas que hay disponibles y que hoy en día en un nivel muy alto y con un mínimo conocimiento podemos entrar a trabajar en Amazon, en Google, en muchas plataformas. Quiero socializarles cuál fue el camino que la empresa decidió emprender para encontrar alternativas a todo este tipo de términos y conceptos que comúnmente nos encontramos en el tema de la inteligencia artificial para el diagnóstico de las máquinas. Finalmente quiero presentarles los resultados y cuál fue la aplicación en máquinas reales. Vamos a entrar a ver un monitoreo, uno de los monitoreos que tenemos en línea, en el que ya tenemos la aplicación de todas estas metodologías. Vamos a jugar un poco con la máquina, vamos a jugar un poco con los datos para que ustedes puedan tener una aproximación ya mucho más real a lo que son los resultados de hacer, de aplicar este tipo de conceptos que la empresa decidió empezar a explorar como alternativas al aprendizaje de máquina en el marco de la inteligencia artificial. Empecemos entonces con contextualizarnos en cuáles son los desafíos del diagnóstico de máquinas. En primer lugar, la complejidad de la información. Las variables predictivas suelen ser las más difíciles de interpretar. Esto es una hipótesis, ¿cierto? Porque digamos que en máquinas complejas como turbinas de generación, bombas de gran capacidad, las variables que se deben tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico un poco más predictivo, para poder tener un intervalo TF más visualizado, mejor visualizado, son variables como el flujo magnético, la medición de calidad de la energía, propiamente las vibraciones, que es la variable que nuestra empresa ha trabajado desde hace 20 años. Y este tipo de variables suelen ser complejas de analizar. Usualmente los equipos de confiabilidad requieren ingenieros especializados o técnicos certificados con una experticia en análisis espectral o en lectura avanzada de tendencias o en análisis de gráficos orbitales en el caso de las vibraciones o en caso tal recurrir a una empresa que tenga esta experticia para poder llevar a cabo la analítica de esta información. Entonces este es el primer desafío que planteamos acá como hipótesis. El segundo es el manejo de grandes cantidades de datos. En este momento, si bien es sabido, la industria 4.0 nos ofrece múltiples herramientas para hacer este manejo de grandes cantidades de datos, aún nos enfrentamos a la conversión de estos datos en información.
y en cómo cada vez que las máquinas emiten datos necesitamos engrosar nuestra infraestructura para hacer el manejo de esos datos. Entonces este es otro desafío que compañías como Google, Amazon y Microsoft, Oracle ya han empezado a trabajar desde hace bastantes años, 2006 aproximadamente, ofreciéndonos estos centros grandísimos de datos en los que podemos alojar la información. Este desafío muy importante, la correlación de las variables. Ahorita les comentaba que en máquinas complejas la complejidad, valga la redundancia, de la información es uno de los desafíos, y si a eso le sumamos que un diagnóstico acertado debe ir acompañado de una visión muy general de la máquina. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, un problema de cavitación. La cavitación es un fenómeno que se da en presiones y temperaturas de los fluidos a través de las tuberías, pero tiene una incidencia directa en variables como las vibraciones. Y cuando yo debo entrar a correlacionar todas esas variables, también tengo que sortear un desafío, el desafío de la correlación de esos datos. Es muy importante entender cómo los datos correlacionados nos pueden llevar a un diagnóstico más acertado y más oportuno, que es el otro desafío al que nos enfrentamos en el tema de diagnóstico o de monitoreo de máquinas, la oportunidad del diagnóstico. Nada nos ganamos y no tendríamos el mismo beneficio si hacemos un diagnóstico reactivo, que es al momento en el que ya está muy próximo a ocurrir la falla, así lo hacemos al ritmo de la producción, y es por eso que hablamos de diagnosticar el ritmo de la producción. La producción va a un ritmo, cada día va más acelerado, cada día hay más plantas que trabajan a 3 turnos, cada día hay más máquinas que están ocupadas al 150%, y los equipos de confiabilidad tenemos que adaptarnos a ese ritmo vertiginoso de la producción. Este es un desafío que enfrenta también el tema diagnóstico y monitoreo de maquinaria. Bueno, ¿qué herramientas nos ofrece 4.0 para la industria o esta cuarta revolución industrial? Hay muchos pilares que componen el tema de la cuarta revolución industrial. Entre ellos están la robótica, la analítica de los datos, simulación de sistemas, integración de plataformas, Internet de las cosas, seguridad informática, la computación en nube, la manufactura aditiva, realidad aumentada, inteligencia artificial. Y cada día conforme vamos dejando atrás la cuarta revolución y nos montamos en la quinta, se van a ir adicionando más términos a esta lista. Yo recuerdo con mis compañeros que revisábamos esta lista cuando empezamos a abordar el problema diagnóstico desde la inteligencia artificial. Y esta lista eran 6 cosas hace 4 años. Ahora son 8, mañana serán 10, los pilares de la cuarta revolución. A pesar y con conocimiento de esa causa, yo quiero enfocarme en tres que consideramos muy importantes como herramientas que nos puede ofrecer la cuarta revolución industrial para poder abordar el problema diagnóstico. El primero es el IoT, en inglés Industrial IoT, y es cómo nosotros a través del IoT para la industria subimos ese primer peldaño para darle omnipresencia a los datos, y cómo el Internet de las cosas se vuelve una herramienta para darle identidad a las máquinas. Hoy en día tienes un PLC o un sistema SCADA conectado a una máquina monitoreando o a un proceso complejo monitoreando, y cada día más los fabricantes nos ofrecen la posibilidad de llevar esos datos al Internet. Y todos estos dispositivos de adquisición de datos, de monitoreo, acá en esta imagen tenemos uno que es desarrollado por la empresa, se llama ATR, es un dispositivo de adquisición como muchos que puede haber en el mercado, que nos ofrece la herramienta para darle una identidad a las máquinas. Consideramos
particularmente importante este pilar de la industria 4.0 porque sin digitalización de los datos no podríamos escalar los peldaños que vamos a ver más adelante. Una de las herramientas importantísimas que nos ofrece la industria 4.0 es la computación en nube. Es el segundo peldaño para dar esa omnipresencia de los datos. Si el primero son los dispositivos, su complemento es la nube, ¿cierto? Los dispositivos hoy en día son más compatibles con el Internet, pero la nube también tiene que prepararse para recibir toda esta cantidad de datos. La computación en nube nos ofrece entonces esa plataforma en la cual definitivamente los datos se vuelven omnipresentes. Yo tengo una percepción de que la industria llegó tarde a la nube. La industria llegó tarde a la nube porque las primeras ciencias o disciplinas que llegaron a la nube fueron las finanzas, el mercadeo, la parte social. Lo vivimos con Facebook desde hace muchos años, con los buscadores. La digitalización de los bancos se viene experimentando en Europa desde hace más de 12 años. La industria llegó tarde porque nosotros apenas estamos terminando de digitalizar los datos. O sea, apenas estamos terminando de hacer la implementación de todos estos dispositivos que nos permitan dar el salto a la nube. Estoy hablando de Latinoamérica, porque hay otros países y empresas que obviamente están 1000 años luz por delante. Hoy en día vemos plantas de fabricación de BMW completamente robotizadas y en la nube. Pero estoy hablando de un mercado acá muy en la región. Estamos todavía escalando este primer peldaño del IoT para poder montarnos en la nube. Consideramos particularmente importante esto porque la omnipresencia de los datos es la base para yo poder abordar el problema de diagnóstico de una manera oportuna. Y por último, la inteligencia artificial, acá como para que vamos ya entrando un poco en materia y nos vamos familiarizando con los resultados que vamos a ver más adelante de nuestra investigación. La inteligencia artificial también ha tenido muchos cambios, o cambios no, evoluciones conceptuales a lo largo de la historia. Antes hablábamos de algoritmos genéticos, lógica difusa y redes neuronales. Hoy en día hablamos de reactividad, memoria limitada, hablamos de imitación de la mente, conciencia propia, hablamos de conceptos mucho más avanzados, pero en industria particularmente, hemos observado durante nuestra investigación que 3 de las disciplinas de inteligencia artificial más utilizadas hoy en día que pueden servir de una manera más oportuna a resolver el problema diagnóstico son los sistemas difusos. El aprendizaje de máquina obviamente es lo que hoy en día se está robando el show, y los algoritmos probabilísticos. Quiero enfocarme un poco en el tema de algoritmos probabilísticos porque erróneamente muchas personas creen que la estadística o un algoritmo estadístico no es inteligencia artificial. Sí es inteligencia artificial, es una inteligencia artificial que nos ayuda a describir el problema. Es una inteligencia artificial descriptiva. Nosotros lo que hemos tratado de hacer a lo largo de nuestra investigación es llevar esa inteligencia descriptiva a un punto más allá, a un punto de cálculo de beneficios, a un punto de propuesta de acciones, a un punto más predictivo, que la inteligencia no solamente me describa el problema, sino que me diga qué tengo que hacer y cuánto tiempo tengo antes de que la máquina falle. Definitivamente el primer paso es describir el problema. Cuando nosotros Google Fotos nos reconoce que es nuestra cara en una foto, está, a pesar de que fue una inteligencia entrenada en un aprendizaje de máquina, simplemente por debajo en esa caja negra hay algoritmos probabilísticos que me llevan a describir, tenés una probabilidad de tanto por ciento que esta sea tu cara. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve ese tercer pilar que nos ayuda a abordar el problema diagnóstico. Ahora, teniendo en cuenta todas estas herramientas, ¿cómo AMAC
ha decidido y cuál fue el camino de exploración de AMAC para abordar el problema diagnóstico, teniendo en cuenta las herramientas de la industria 4.0. Aquí un poquito de la historia: nosotros desde el 2000 venimos desarrollando software y hardware para monitoreo de máquinas, y en un primer acercamiento teníamos sistemas para colectores de vibraciones que presentaban una probabilidad de ciertas fallas con base en análisis espectral. Teníamos el espectro, analizábamos algunas bandas o componentes, y según la experticia volcada al software de un analista, podíamos determinar más o menos qué probabilidad teníamos de tener la presencia de cierta patología. Ese fue un primer acercamiento durante algunos años, pero desde hace un par de años decidimos, teniendo en cuenta las herramientas 4.0, proponer otro camino, y es acá donde quiero. Esto no es una tesis, pues, de ninguna manera, es un posible camino que la empresa, digamos, implementó y probó con éxito, lleva probando con éxito hace más de un año, y es, en primer lugar, digitalizar los datos. A esto le podemos dar un OK. Las empresas ya lo están haciendo. Las empresas están montando dispositivos como el ATR, el que les mostré ahorita, que desarrollamos nosotros, o dispositivos como cualquier otro dispositivo de adquisición que fabrique cualquiera de estas empresas de tecnología. Segundo punto, el almacenamiento de grandes cantidades de datos. Para esto, importantísimo la nube, e importantísimo que los dispositivos sean IoT. Tercero, la omnipresencia de los datos, precisamente la robustez de la nube. Nuestra nube particularmente está en Google Cloud, y es muy importante que los proveedores que elijamos y las infraestructuras y plataformas que elijamos para montarnos a la nube nos ofrezcan un grado de confiabilidad muy alto, porque necesitamos que los datos sean omnipresentes, necesitamos poder entrar desde cualquier lugar y que nuestras inteligencias artificiales y humanas puedan desde cualquier lugar hacer diagnóstico. Cuarto, la extracción de la información. Aquí quiero transmitirles muy claramente un concepto. Una cosa son datos y otra cosa es información. Yo puedo tener 2 millones de espectros, pero si esos 2 millones de espectros no tengo información, no sé qué pasa con la máquina en esos 2 millones de segundos que adquirí esos espectros. Todavía no tengo información. Si yo no soy capaz de decir con esos espectros la máquina está desalineada, aún tengo solamente datos. Los datos son la base, pero nosotros necesitamos transformar los datos en información. Y para eso ahorita hay muchas herramientas. La analítica de los datos es una que nos concatena en dashboards y en gráficos muy digeribles, todo este tema de los datos en información. Y quinto, más allá de lo descriptivo, nosotros proponemos no solamente describir, sino proponer acciones y calcular beneficios. Para esto, obviamente, en inteligencia artificial y analítica hay demasiadas herramientas. No voy a ahondar mucho en esto para entrar ya un poco en materia de lo que han sido los resultados que hemos obtenido y cuál fue la exploración que decidimos hacer en la investigación. Pero hay muchas plataformas que ofrecen herramientas analíticas. Vuelvo a mencionar a Google, Soho Analytics es otra. Por ahí hay mucha herramienta libre y de pago con la que podemos hacer una analítica muy buena. Lo mismo inteligencia artificial sobre grandes cantidades de datos. Ya propiamente nuestra investigación, abordando el problema diagnóstico, ¿qué alternativas al aprendizaje de máquinas nos mostró? Veíamos en una de las diapositivas anteriores que el aprendizaje de máquinas es una de las 3 técnicas más usadas en el marco de la inteligencia artificial para el diagnóstico de máquinas. Nosotros queríamos tener una alternativa que no nos demandara meter 2 millones de espectros a un sistema de aprendizaje de máquina para que después nos dijera si un espectro parecido corresponde a cierta patología. Nosotros queríamos obtener resultados más rápidos, sin tanto entrenamiento. Así como llegamos a 2 ejercicios muy interesantes. El primero fue un módulo de diagnóstico de rodamientos basado en lógica difusa. Acá aplicamos la disciplina del FUSI para detectar fallas en rodamientos para máquinas que giran por motores eléctricos.
implementado de manera muy exitosa. Esto tiene por debajo todo lo que se requiere para hacer el diagnóstico de los rodamientos, tiene el tema del cálculo del espectro envolvente. Con base en el cálculo del espectro envolvente podemos llegar a concluir muy fácilmente si el rodamiento tiene una de 4 fallas: pista interna, pista externa, canastillas o elemento rodante. Yo ya desde acá voy a empezar a mostrarles un poco de esos resultados en vivo. En este momento, este es un monitoreo real que tenemos en una molienda acá en la ciudad, que tiene la metodología del diagnóstico de las fallas en los rodamientos aplicada. En este momento hay una probabilidad muy alta de que el rodamiento esté malo, pues tan alta es que el sistema está seguro que el rodamiento tiene una falla. Y esto nos lleva ya a resolver muchos de los desafíos que hablamos al principio. Ya los datos no se vuelven tan complejos de analizar, ya los datos se presentan de una manera muy simple y muy digerible para cualquier tipo de usuario. Otra alternativa al aprendizaje de máquinas fue la aproximación al gemelo digital a través de los grafos y las inferencias bayesianas. Los grafos nos entregaron una visión muy distinta de cómo abordar el tema del gemelo digital. Acá me quiero detener un poco, hablarles de por qué la empresa llegó a estos conceptos del gemelo digital, y fue muy al principio cuando empezamos a pensar en las alternativas al aprendizaje de máquina. Quisimos de cierta manera volcar la física de la máquina al mundo digital, a la máquina computacional me refiero. Fue acá donde nos encontramos pues con este concepto. Me imagino que ya muchos de ustedes están familiarizados con él. Un gemelo digital no es nada más que una réplica exacta en el mundo digital de un, de un ser o un cuerpo viviente o no viviente, ¿cierto? Esto básicamente es una representación matemática del gemelo digital. Son una serie de matrices que representan toda la física de la máquina, pero volvemos al principio, al primer desafío: complejidad de la información. La empresa decidió representar toda esta matemática a través del CAD de la máquina, y tuvimos una primera aproximación describiendo la física de la máquina. Fue acá donde nos encontramos con los grafos. Los grafos nos ayudaron enormemente a representar una de las características, miles diría yo, que debe tener un gemelo digital. Porque un gemelo digital, al ser una representación digital del cuerpo, tiene que tener en cuenta tanto factores internos como externos, los que ustedes se imaginen: presiones, temperaturas, caudales, dimensiones, transmisibilidad del movimiento, contacto entre piezas mecánicas, temperatura del exterior, etc. Nosotros decidimos iniciar esta descripción del gemelo digital a través de la conectividad de las piezas mecánicas de la máquina y a través de la transmisión del movimiento entre ellas. Fue allí donde llegamos a tener unos grafos que nos ayudaran a describir esa física de la máquina, y posteriormente empezamos a relacionar las patologías posibles de la máquina en esos grafos. Es así como a una máquina que está descrita matemáticamente en su conexión entre piezas, con un grafo yo puedo incluir más vértices y nodos que me digan qué tiene la máquina. Pues acá hay un ejemplo en un ser humano, ¿cierto? Esto es un grafo de patologías y posible falla de un órgano de un ser humano. Y este mismo concepto lo llevamos a la máquina. Entonces, acá ya empezábamos a encontrar alternativas, acá empezamos a decir, venga, todo no es aprendizaje de máquina. Nosotros podemos abordar el problema diagnóstico primero entendiendo muy bien la física de la máquina y luego aplicando el tema de las inferencias bayesianas. Las inferencias bayesianas nos han llevado ya a procesar este grafo matemáticamente para hallar, según el estado de funcionamiento de la máquina actual en tiempo real, nos ha llevado a hallar cuáles son las patologías más probables que se puedan estar presentando en la máquina. Bueno, ¿cómo hicimos la implementación de todos estos conceptos que les acabo de decir? Primero, hemos conformado desde hace
poco más de 2 años un equipo de trabajo muy interesante con investigadores como Juan Camilo, la persona que les mencioné al principio, que si alguien quiere saber un poco más a fondo de este tema, con mucho gusto al final de la charla, ya por el interno, podemos quedar en contacto. Como los muchachos de desarrollo de firmware para dispositivos IoT, hemos conformado un equipo con los analistas de vibraciones. La mente del experto es muy importante para volcar toda esa inteligencia hacia la máquina. Y empezamos a conceptualizar y ya a aterrizar este modelo gráfico de la física de la máquina, abordándolo inicialmente desde patologías de la 1X, hablando de análisis espectral y del espectro envolvente. Así como llegamos a unos grafos muy completos y a procesar a través de inferencia bayesiana las probabilidades de las patologías, cuál era la probabilidad de presencia de patología en una máquina como por ejemplo este molino de martillos, que acá se ve representado de manera gráfica y de manera pues matricial. Y fue así como dijimos, venga, nosotros ya podemos decir que con esta metodología nuestro sistema puede diagnosticar en tiempo real cualquiera de estas 7 patologías: solturas estructurales, holguras, desbalanceos, desalineaciones, sobrecargas mecánicas o defectos de lubricación, fallas en rodamientos. En realidad es un subgrupo de 4 posibles fallas: pista interna, externa, canastillas, elementos rodantes, solturas de barras, solamente desde el análisis espectral de la 1X y el espectro envolvente. ¿Cómo decidimos presentar la información? Pues es simplemente un vector que me dice si podrías tener soltura estructural con un tanto por ciento de probabilidad en este momento. ¿Cuál es el siguiente paso a eso? De la descripción a la propuesta de acción al cálculo del beneficio. Tienes esa probabilidad de tener esa falla, pero tienes 2 meses para resolverla, y si no la resuelves, pierdes $100.000 porque la máquina se te daña. Ese es el punto al que ya queremos llegar. En este momento tenemos una inteligencia muy descriptiva que nos presenta a través de estos vectores cuál es la probabilidad de falla, pero quisimos ir un poco más allá. Ya teníamos el gemelo digital, o al menos una aproximación de él a través del CAD de la máquina, y decidimos presentarlo a través del gemelo digital. Nosotros en este momento, si pueden apreciar acá, este es un monitoreo en línea. Yo les voy a mostrar más o menos de qué se trata en este tema de cómo abordar el problema de diagnóstico con las herramientas del 4.0. Nosotros aplicamos todos los pasos que les conté en una de las diapositivas para poder llegar a este resultado que les estoy mostrando en nuestra plataforma en línea. Tenemos la digitalización de los datos en esta máquina. Yo les voy a mostrar por acá un poco. En esta máquina tenemos todo el tema de digitalización, sensorizado. Tenemos el tema de los dispositivos IoT, monitoreando la máquina 24/7. En unos tableros al lado de la máquina nos dan omnipresencia de la información, digitalización de los datos. Por último, estos datos viajan a la nube y los podemos ver como los estoy apreciando yo acá. Ahora, el gemelo digital no solamente es un CAD ahí bonito que me muestra que la máquina está girando. No, nosotros pretendemos llevar el modelo del CAD a que me sirva para representar todo este tema matricial y todo este tema matemático que hay detrás de la física de la máquina, y decidimos ese vector de probabilidades y patologías que les mostré al principio, incluirlo como una herramienta gráfica en nuestro sistema. De acá se activa, y si ven, cuando yo activo la varita mágica, ya él me muestra en qué parte le está doliendo a la máquina. A esta máquina, por ejemplo, le está doliendo la base. Yo sugeriría un ajuste o apriete de tornillería en la base. Sugeriría, aunque no sé con qué severidad está presente esta falla, sugeriría hacer un seguimiento a través de la tendencia en aceleración a este rodamiento para revisar la evolución de esta falla que ya me está cantando acá el sistema. Sugeriría también apriete de tornillería en esta chumacera. Es muy fácil, ya miren,
lo fácil que pude yo llegar a decir, venga, equipo de mantenimiento. O sea, yo como equipo de confiabilidad pude llegar muy fácil a decirle al equipo de mantenimiento, ¿qué tal si para el próximo paro programamos estas 3 acciones? Bueno, acá pues en la otra positiva ya les mostré en vivo y en directo a lo que llegamos, a cómo llegamos a implementar todo este tema de grafos e inferencias bayesianas a través de la aproximación al gemelo digital. Bueno, eso yo creo que es todo por el momento